Bienvenidos a este podcast. Desde Colombia, La Guajira, soy Mar José Gómez Ávila, estudiante de medicina de cuarto semestre. En estos breves minutos deseo presentarles la historia de vida de mis tíos, algo que de manera personal me resultó muy interesante y conmovedor, pues es una historia de mucho esfuerzo y sacrificio. El objetivo es contextualizar ciertos aspectos fundamentales de una enriquecedora charla con mis tíos en base a la historia de nuestro país. Comencemos entonces. La historia de mi tía María y mi tío Ricardo se basa en narrar las hazañas que le tocó vivir desde niño, pues a mi tía, por ser la hermana mayor de 5 hermanos, le tocó ayudar a trabajar y hacer oficios en el hogar para colaborar económicamente. En suma, mi tío Ricardo se hizo cargo de su hogar cuando aún era niño, pues su papá los abandonó. Entonces acá tenemos a mi tía María, que nos va a contar su experiencia de cómo fue trabajar desde niña. Tía, ¿podría comentarnos cómo fue la experiencia de empezar a trabajar desde los 13 años? Buenas. Primero que todo, quiero dar gracias a mi sobrino por invitarnos y en cuanto a su pregunta, debo responder que fue algo fuerte, pues creo que eso me llevó a ser la persona que soy hoy en día. Eso hizo que madurara rápido. Mientras mis amigas jugaban en el parque, a mí me tocaba estar en el trabajo o en la casa haciendo las labores. Siento que de alguna manera no tuve una infancia convencional. Sin embargo, todo esto me enriqueció como persona y me hizo fuerte. Tío Ricardo, ¿cómo fue su historia en la infancia? Sobrino, quiero resaltar que para mí ese momento cuando mi papá dejó el hogar fue muy duro. Ver a mi mamá llorar en la noche hizo que madurara desde niño, me hiciera cargo del hogar, trabajando en la ganadería para ayudar a mi mamá y tratar de buscar un mejor futuro. Creo que esto me hizo como persona y ser hoy el profesional con una moral tan fundamental como lo soy hoy en día. Tu tía María y yo realizamos todos este esfuerzo en los años 1973 cuando éramos niños, para luego tomar nuestro camino profesional. Tía María y tío Ricardo, es interesante apreciar su vivencia en la niñez y estoy orgulloso de ustedes. Ahora bien, si correlacionamos con la historia de Colombia, podemos notar cómo el desarrollo económico mejoró la educación y la salud en los centros urbanos, lo que llevó a las personas a desplazarse para ir en busca de un mejor futuro, pero dejando zonas donde la desigualdad y la pobreza aumentó, como las zonas periféricas tan olvidadas hoy en día, donde el trabajo infantil se ve día a día. Ahora bien, acorde con Jorge Orlando, me lo podemos entender cómo fue la importancia de la expansión escolar que permitió formar profesionales colombianos. Tía María y tío Ricardo, ustedes me comentaron que luego de todo ese esfuerzo realizado de niños decidieron sumergirse a la travesía de la ciudad en busca de un sueño, el ser profesionales, para brindarle un mejor futuro a sus madres y familia. Con todo respeto, me gustaría saber cómo fue ese paso de dejar la vida del pueblo atrás e ir a una ciudad como Barranquilla en busca de sus metas. Eso tuve miedo de desplazarme a la ciudad de Barranquilla, sin embargo pensé que en el sacrificio de unos años valdría la pena el resto de la vida, y así es. En pocas palabras, estaba en la universidad y trabajaba en un puesto de comida donde podía comer y generar ingresos que me ayudaban a subsistir. En 1983 decido irme a Barranquilla a estudiar. Al comienzo me dio muy duro, pues no contaba con nadie en quien apoyarme en esa gran ciudad. Dios le coloca a unos ángeles en el camino para facilitarnos nuestros proyectos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Es grato entender desde la historia que nos narra un libro y la historia que nos cuentan nuestros familiares aquella transformación que vivió la educación en Colombia. Es importante resaltar cómo la historia de Colombia nos muestra que desde 1960 a 1980 la educación de calidad se centró en las universidades privadas e incluso esto sigue sucediendo hoy en día. Pues nosotros como colombianos somos conscientes de que la inyección de presupuesto a la educación resulta precaria y no resulta favorable para generar un cambio. Sin embargo, las personas que no cuentan con recursos deben acceder a esta educación pública. En suma, debo resaltar que las ciudades en esta época fueron llevadas a la modernización y esto permitió que se mejorara la educación, la salud y cambios sociales, lo que hizo que muchas personas se trasladaran a estas en busca de un mejor futuro. Tía María y tío Ricardo, les tengo una pregunta. ¿Cómo sentía que era la educación pública en ese entonces? Particularmente creo que en Colombia la desigualdad siempre ha existido y seguirá existiendo en cuanto a acceso a la educación, al servicio de salud y a la posibilidad de un trabajo digno, porque creo que nuestra cultura colombiana se basa mucho en la corrupción y el facilismo. Yo veía que mis compañeros que estaban en las universidades públicas venían de los colegios privados la mayoría, bien preparados, y había una desigualdad en las oportunidades de poder acceder a las universidades en este aspecto. En cuanto a la relación que podemos establecer con respecto a la historia de Colombia, es como el desarrollo
económico influenció en cierta manera la mejoría de la educación y la salud, pero no redujo la desigualdad en diversos ámbitos como ingreso, pobreza, dado que la pobreza aumentó. En suma, debemos reiterar que para mi tía Marta tuvo que ser algo fuerte asistir a la universidad en esta época. Lo digo pues si recordamos, en Colombia se tenía un pensamiento direccionado a que la mujer debía dedicarse estrictamente al hogar, algo que vulneraba sus derechos en ese entonces. Sin embargo, gracias al desarrollo esto ha cambiado y se busca una equidad de género, aboliendo toda esa inequidad que se presentaba antes. Tíos, pude notar un grado de desacuerdo frente a la manera en cómo los gobernantes destinan recursos para la educación, por lo que quiero interlazar esta entrevista con la siguiente pregunta. ¿Qué percepción tienen ustedes sobre el gobierno en la antigüedad y actualmente? Los gobernantes hoy en día buscan su beneficio propio y no el del pueblo. Yo definiría el gobierno como un grupo élite conformado por una minoría de la población colombiana en busca de aumentar su riqueza a base del pueblo y la clase trabajadora. Que la esencia de la política en nuestro país se murió. Tenemos que ser críticos al elegir a nuestros representantes. Opino que el problema somos nosotros mismos, porque a la hora de elegir ni siquiera conocemos las propuestas y solo nos dejamos llevar por el populismo. Debo decir que estoy decepcionado de mi país. Es triste ver cómo existe una gran diferencia en cuanto a la educación rural y urbana. Solamente para que se den cuenta de la gran desigualdad que existe, quiero que piensen en ese distanciamiento de la educación privada que resulta ser mucho mejor de la educación pública. Ahora se imaginan si comparamos la educación urbana con la rural. Existen en Colombia zonas de difícil acceso donde los profesores encargados son personas que solamente terminaron su bachillerato. Esta es la realidad de nuestro país. Acorde con Jorge Orlando Melo, podemos apreciar cómo la adaptación de conocimientos y revolución científica en Colombia ha sido rutinaria o insuficiente en diversas áreas de la educación. En cuanto a la historia de Colombia, podemos afirmar que la corrupción es en la actualidad y en el pasado el mal de nuestra nación. En Colombia es visible observar cómo la burocracia aumentó y la corrupción también. Asimismo, cómo se repartían contratos millonarios amigos de los políticos, que en la actualidad sigue ocurriendo. En suma, podemos reiterar que el pueblo seguirá viendo a los políticos como esa persona que solo buscan un beneficio propio. Por eso mi invitación es trascender más allá de este trabajo e invitar a que cambiemos la historia de Colombia. Finalmente, tíos, quisiera preguntarle cómo se sienten luego de que tuvieron que hacer todo ese sacrificio para poder ser profesionales y los recibe la desastrosa oferta laboral de Colombia. En Colombia hay un mal que le dicen coloquialmente la palanca. Los puestos a veces no se entregan al que mejores méritos académicos tenga y al que mejor esté capacitado para ocupar dicho cargo. Mi invitación es que a ustedes, que son los futuros gobernantes de este país, puedan dar un cambio. Pero tener un puesto de trabajo en Colombia es ardua. Yo estoy de acuerdo con lo que opina tu tío Ricardo y agregaría que Colombia es un país fundamentado en el trabajo informal. Relacionando esto que opinan mis tíos con la realidad que se vive en La Guajira, vemos cómo durante años los políticos actúan de manera deshonesta, ya sea robando recursos, facilitando puestos a conocidos que no cuentan con la capacidad necesaria para ejercer tal labor, pero los entes de control no realizan nada. Es por esto que las personas ven al gobierno de una manera tan despectiva e incluso los políticos saben que los entes de control no hacen su labor y afirman que cuando se les juzga es por algún interés político. Esto es un pensamiento muy frecuente, lastimosamente, en nuestra nación. Finalmente, me parece importante resaltar esa valentía que tuvieron mis familiares para adaptarse a los cambios de estilo de vida que les tocó sufrir en su infancia y al momento de viajar a una ciudad en busca de un mejor futuro. En suma, me parece necesario comentar qué cosas me hubieran gustado que fueran diferentes para mis tíos en ese momento. Debo afirmar que hubiera sido útil que en la antigüedad el gobierno ofreciera más oportunidades, así como becas, ayudas o préstamos, dado que era difícil en el pasado tener una formación profesional a causa de la falta de oportunidades. En segunda instancia, me parece pertinente que la mujer en el pasado tenía un trato diferente al hombre y que ésta debía ayudar en la casa con los labores. Sin embargo, vemos como la historia de mi tía María, que a pesar de todas las limitaciones pudo salir adelante, pero aún falta mucho por cambiar en cuanto a la desigualdad de género en Colombia. Finalmente, siento que es importante cambiar la manera en que se dirige el poder en Colombia, dado que somos el país más corrupto, donde incluso la oportunidad de trabajo se ve afectado por esto. No existe igualdad en ningún ámbito, las políticas se encuentran monopolizadas por una minoría. Para ejemplificar esto, pensemos en cuántas familias han estado en la presidencia de Colombia en los últimos años. Muchas gracias.